Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo encuentro con formato de clase teórica asincrónica. En esta oportunidad damos continuidad al estudio económico de las obras de arquitectura, dando lugar al análisis de costos de la producción arquitectónica. Definimos al análisis de costo de obras de arquitectura como procedimiento cuya finalidad es la determinación del costo por unidad de medida de cada rubro o ítem de obra. Para su elaboración adoptaremos datos estadísticos de empleo de mano de obra y consumo de materiales. Son objetivos del análisis de costos unitario determinar el costo por unidad de medida para cada rubro o ítem de obra. Tal sería el caso de la evaluación de, por ejemplo, el costo de producción del metro cúbico de hormigón armado o el metro cuadrado de contrapisos de hormigón pobre, del metro cúbico de zapatas de hormigón pobre para fundaciones, del metro cuadrado de revoque sobre muros, del metro lineal de la colocación de zócalos y demás análisis que haremos en torno a la evaluación del costo por unidad de medida de producción de cada uno de los rubros o ítems de obra integrados a la lista de partidas del caso de estudio. Sumado a esto, brindar datos para el cálculo de los requerimientos totales de empleo de mano de obra y consumo de materiales de cada uno de los rubros y de la obra como totalidad en base a datos estadísticos. Y por último, obtener costos comparativos que permitan valorizar definiciones de proyecto a partir de conocer, de poder ponderar el costo de producción de cada una de las alternativas. Se verán alcanzados por nuestro análisis de costos unitarios los trabajos e insumos directos del rubro, esto es, el empleo de mano de obra y el consumo de materiales necesarios para la ejecución de la tarea en sí, y además aquellas tareas accesorias, tales como el empleo de mano de obra para la preparación de morteros, los traslados de materiales dentro de la obra, el retiro de las herramientas del lugar de trabajo y su limpieza. Para facilitar el entendimiento de estos alcances y en relación con la práctica que estamos llevando adelante, veremos el ejemplo de un análisis de costos para estructuras de hormigón armado. Afrontar el análisis de costos de la producción de estructuras de hormigón armado implica tomar en consideración aspectos asociados a la mano de obra, tales como la recepción de materiales por parte del personal obrero, el cortado y doblado de las armaduras que integrarán los elementos estructurales, la preparación y montaje de los encofrados y su apuntalamiento, el armado de andamios y el montaje de escaleras que permitirán acceder a los distintos niveles estructurales, el montaje de las armaduras prearmadas a nivel de piso y luego montadas dentro de los encofrados, la elaboración del hormigón en sí o en su defecto la recepción del hormigón elaborado, el hormigonado, que es la tarea de vertir el hormigón dentro de los encofrados, la toma de muestras para ensayos que facilita corroborar el tipo de hormigón y por sobre todo su resistencia, la limpieza del lugar de trabajo y transcurrido el tiempo o el plazo de endurecimiento del hormigón, su posterior desencofrado. A ello se sumarán los materiales requeridos por estas estructuras, tales como el cemento, la arena y la piedra, en el caso del hormigón in situ, o en su defecto la provisión de hormigón elaborado. A lo antedicho se sumará la provisión de acero en barras o, como alternativa, la posibilidad de contar con barras cortadas y previamente dobladas a medida por parte de un proveedor. Alambre y clavos. El alambre servirá para atar las barras y conformar las jaulas de armadura de cada uno de los elementos estructurales, y los clavos para el montaje y el armado, si ese fuese el caso, de los encofrados de madera.
Por último, los materiales para encofrados, según su tipología, podrán ser de madera, de chapa, plásticos y los apuntalamientos necesarios para colocarlos en altura en los distintos niveles estructurales. El trabajo en torno al análisis de costos de la producción arquitectónica demanda tener a disposición, conocer, por un lado, los costos de materiales. El acceso a los costos de materiales es relativamente sencillo en función de lo dispuesto por las publicaciones especializadas que se actualizan mes a mes, por las listas de precio que ponen a disposición los distintos proveedores de la construcción, y hoy contamos además con la publicación de precios en distintas páginas web de muy fácil acceso. Sumado al costo de los materiales, debemos contemplar, tomar conocimiento de los costos de la mano de obra. Allí hay una cuestión de mayor complejidad. Los costos de la mano de obra surgen de convenios entre la Cámara de Empresarios, la Cámara Argentina de la Construcción, y el sindicato que nuclea a la mano de obra obrera, la UOCRA. En el marco del convenio entre la Cámara Argentina de la Construcción y la Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina, se define para cada categoría del personal obrero y para cada una de las regiones o zonas del país el monto de la hora que integrará el salario básico. En nuestro caso, en la zona central, corresponde tomar los valores de la zona A, que determina para el oficial especializado un monto de hora de 6.119 pesos, para el oficial 5.235 pesos, para el medio oficial 4.837 pesos y para el ayudante 4.452 pesos la hora en relación a su salario básico. A diferencia de estas primeras 4 categorías, para el sereno se acuerda el salario básico mensual, en este caso de 808.877 pesos. Tomando como punto de partida el acuerdo entre la Cámara Argentina de la Construcción y el Sindicato Obrero, se abren 2 caminos. Por un lado, el del cálculo del costo laboral para el empleador, y por otro, el del cálculo también del salario neto a percibir por el personal obrero. Veamos en primera instancia el cálculo del costo laboral para el empleador, que nos brindará en definitiva los datos que requerimos para el análisis de costo de producción de la obra arquitectónica. El costo laboral para el empleador se pondera en base a la conformación del salario básico del personal obrero, a lo que se van a adicionar las contribuciones y seguros a los que deberá hacer frente el empleador para determinar así sus costos laborales, el costo que para el empleador representa contar con los servicios del personal obrero. El punto de partida para el cálculo del salario del personal obrero es el monto de la hora básica acordada por convenio, que proyectada en función de las 176 horas laborables mensuales, da como resultado un salario básico mensual de 783.000 pesos para el ayudante, 851.000 pesos para el medio oficial y 921.000 pesos para el oficial albañil. A dichos valores se le sumará un 20% en concepto de presentismo y un 12,17% en concepto de proporcional de aguinaldo y vacaciones. Al respecto, un comentario. Como todos sabemos, en la República Argentina el aguinaldo representa un sueldo extra anual que se paga en 2 cuotas, un medio aguinaldo en el mes de julio y otro medio aguinaldo en el mes de diciembre. A los fines de calcular los costos laborales, esos medio aguinaldos son prorrateados a lo largo de todo el año, marcando una incidencia mes a mes. La sumatoria de estos factores nos va a dar un monto que va a representar
el prorrateo del salario mensual bruto de los operarios de la construcción. Como parte de los costos laborales, el empleador deberá adicionar al pago del salario del personal obrero aquellas contribuciones y seguros a los que se ve obligado en función de leyes y convenios. De esta forma, deberá aportar al sistema jubilatorio un 21% de la masa salarial, un 6% a la obra social, un 12% para la conformación de un fondo de desempleo que percibirá el personal obrero una vez concluido el vínculo laboral, un 2% adicional de contribución al mismo fondo de desempleo, un 0,06% estimado de contratación de seguro de vida obligatorio y un promedio del 14,75% de la masa salarial destinado a la contratación de una aseguradora de riesgos del trabajo. La sumatoria de todos estos conceptos va a dar un total de contribuciones y seguros a los que deberá hacer frente el empleador y que afectarán, por supuesto, sus costos laborales. Entonces, el costo laboral total al que deberá hacer frente el empleador va a estar conformado por el salario que deberá abonar al personal obrero más aquellos seguros y contribuciones a su cargo. Eso da a valores de mayo de 2026 como resultado 1.600.000 pesos de costo por la contratación de un ayudante albañil, 1.760.000 pesos para el caso del medio oficial y 1.910.000 pesos para el caso del oficial albañil. A partir de la consideración de las 176 horas laborables mensuales, deducimos que el costo laboral de la hora del ayudante es de 9.230 pesos, del medio oficial de 10.029 pesos y del oficial de 10.855 pesos. Hablamos aquí de costo laboral para el empleador y no del valor que va a percibir el obrero por la prestación de su servicio. Ahora bien, el cálculo del salario a percibir por el personal obrero parte de un mismo punto, de la ponderación de la conformación del salario en bruto a valores de convenio. A dicho valor se le van a deducir aquellos aportes que en función de las leyes y los convenios son a cargo del empleado para finalmente obtener como resultado el salario neto a percibir de bolsillo por el empleado. Repasamos entonces la conformación del salario del personal obrero a partir del básico obtenido de convenio, al cual se le van a adicionar un 20% de plus por presentismo y el proporcional correspondiente a aguinaldo y vacaciones. De dichos valores se van a deducir los aportes del empleado. Tal es el caso de un 11% en concepto de jubilación, un 2,5% en razón de la cuota sindical, un 3% en concepto de obra social, un monto que se calcula en función del 2% del jornal mensual del sereno para la contratación de un seguro de vida y un 3% de aporte al PAMI. La sumatoria de estos factores nos va a dar el total de los descuentos que se darán al salario bruto para poder calcular el salario neto a percibir por el personal obrero. Entonces, el salario neto del personal obrero que va a surgir del cálculo del salario bruto al cual se le van a deducir los aportes a cargo del empleado, nos va a dar como resultado un total de 830.000 pesos para el caso del ayudante, 905.000 para el caso del medio oficial y 982.000 para el caso del oficial albañil. A modo de síntesis de esta cuestión, trazamos una comparativa entre el cálculo del costo laboral para el empleador y el cálculo del salario neto que va a percibir el personal obrero. El punto de partida es el mismo, es el cálculo de la conformación del salario en función de aquello acordado por convenio. De allí, el cálculo para el costo laboral para el empleador deberá adicionar aquellas contribuciones y seguros a cargo del empleador que van a dar para el caso del oficial un costo total por hora de 10.855 pesos.
Por el contrario, para el cálculo del salario neto a percibir por el empleado, al valor del salario se le deducirán aquellos aportes a cargo del empleado. Esto nos da como resultado un valor a percibir por el oficial albañil de 5.580 pesos por hora. Veamos entonces la diferencia que hay entre el costo laboral para el empleador y aquello que va a percibir el personal obrero. A modo de conclusión de esta cuestión, una aproximación a esta comparativa entre el cálculo del costo laboral total para el empleador y el cálculo del salario neto, aquel salario que va a percibir el personal obrero de bolsillo. Mientras que para el caso del oficial albañil, el salario neto mensual será de 980.000 pesos, el costo laboral para el empleador será de 1.900.000 pesos. Y estos valores que resultan del cálculo del costo laboral para el empleador serán los que tomemos y los que tome el empresario de la construcción a los fines de hacer el análisis de costo de la producción arquitectónica. Hechos estos análisis, retomamos ahora sí el análisis de los costos unitarios de producción de los distintos rubros de la obra arquitectónica, concentrados en nuestro caso en las estructuras portantes de hormigón armado, y a los fines de ejemplificar nos concentramos en las columnas de hormigón armado y las vigas de hormigón armado, para las cuales, como ya hemos visto, pondremos en consideración aquellos materiales permanentes de las estructuras, aquellos insumos demandados por los encofrados y aquellos accesorios que sirven para el montaje de armaduras y encofrados. Entonces, para cada uno de estos elementos estructurales pondremos en consideración las cantidades por unidad de medida, las cantidades por metro cúbico de hormigón de alambre, arena mediana, piedra granítica, cemento, hierro de construcción y tablas salignas, tablas de madera, como parte de los materiales asociados a los rubros. Vamos a notar entre un rubro y otro, pese a tratarse en ambos casos de estructuras de hormigón armado, de diferencias en el consumo de estos materiales. En parte se debe a que las columnas son elementos preponderantemente lineales, con encofrados en las cuatro caras, que las vigas se van a construir en altura y van a demandar de apuntalamientos con encofrados en tres caras y una mayor densidad promedio de armadura por metro cúbico. A dichos materiales se van a adicionar las horas hombre correspondientes a la dedicación del oficial albañil para el armado de encofrados, el corte y doblado de las armaduras, el montaje y hormigonado, en fin, este cúmulo de tareas que detallamos con anterioridad, y las horas de ayudante albañil que prestará colaboración en la ejecución de estos trabajos. Vemos que en suma hay una diferencia notoria de costos entre la unidad de medida de estos dos elementos estructurales, porque obtenemos como resultado 775.000 pesos a valores de mayo de 2026 para el caso de las columnas de hormigón armado y 1.107.000 pesos por metro cúbico para el caso de las vigas de hormigón. Entonces aquí volvemos a acentuar alguna cuestión que aclarábamos en un encuentro previo a la hora de confeccionar las listas de partida. Uno de los criterios era distinguir aquellas tareas susceptibles de costos distintos. Entonces, a la hora de considerar la integración de rubros a la lista de partidas, quedan claros, a partir de este análisis de costos, que columnas y vigas de hormigón, pese a que se conforman de los mismos insumos, son ejecutadas por la misma mano de obra, tendrán costos distintos, y por ese motivo son considerados en las listas de partida como rubros independientes. Ahora bien, pese a que la cátedra ha dispuesto una planilla base para el análisis de costo en la que están volcados estos valores estadísticos en cuanto a consumo de materiales y
demandas de mano de obra para cada uno de los rubros o ítems de obra. Debemos recordar que la fuente de estos valores, estos datos estadísticos de requerimientos para cada uno de los rubros de obra surge de la bibliografía específica, y hacemos hincapié en la lectura y revisión del libro de Mario Chandías, Cómputo y Presupuestos, que va a brindarnos la información de análisis de costos para cada uno de los rubros de la producción arquitectónica. El resultado que surgirá de este proceso analítico de costos, que será el costo por unidad de medida de cada uno de los rubros o ítems del caso en estudio, será la base para la próxima definición del precio de la obra, del monto de obra al que deberá hacer frente el comitente. Dicho esto, resaltar la necesidad de profundizar tanto los conceptos como la práctica que implica este análisis a partir del estudio de la bibliografía específica que recién mencionábamos. Nada más por hoy, muchas gracias.